No sé exactamente en qué momento me dejé llevar por la curiosidad. Todo comenzó una tarde gris, cuando caminé por uno de esos mercados callejeros donde venden películas y series en discos pirata. Entre los montones de cajas polvorientas, carátulas impresas en hojas recicladas y discos rayados, encontré algo que nunca debí comprar. Un DVD con la portada mal impresa del Chavo animado. Lo extraño era que en la carátula no aparecían los colores brillantes de siempre. En su lugar, la imagen estaba saturada, con un tono rojizo inquietante, y los personajes tenían expresiones vacías, casi como si no tuvieran alma. El título decía simplemente: El Chavo animado. Episodio especial. Abajo, en letras chuecas y mal alineadas, se leía: La longaniza del maestro. Pensé que sería alguna parodia o un capítulo inventado por fans. Sin embargo, la advertencia escrita con plumón negro en el disco llamó mi atención. No lo veas solo. No lo pongas de noche. Obviamente, lo vi esa misma noche. El episodio comenzó de manera distinta. El logo de Televisa estaba distorsionado, como si fuera un casete dañado. No había música de presentación, solo un sonido metálico chirriante, como uñas rasgando una pizarra. Luego apareció el patio de la vecindad, pero no como lo conocía. Los colores eran más oscuros, apagados, y los bordes de las casas parecían derrumbarse, como si la animación hubiera sido rehecha con una intención grotesca. El Chavo apareció en escena, dentro de su barril, pero su rostro no mostraba la inocencia habitual. Sus ojos estaban hundidos, rodeados por un círculo negro, como si no hubiera dormido en semanas. Dijo algo apenas audible. Ya viene el maestro. Ya viene. El ambiente se tornó aún más extraño cuando los demás personajes fueron entrando. La Popis tosía con una voz ronca, como si estuviera enferma. Ñoño caminaba torpemente, con la ropa desgarrada y manchas oscuras que parecían sangre seca. Kiko se quejaba con un tono chillón, pero distorsionado, como si la grabación estuviera dañada. Patty y Godínez permanecían en silencio, solo observando con miradas fijas y frías. Entonces apareció el profesor Girafales. La animación de su entrada era diferente, mucho más detallada que en cualquier otro capítulo del Chavo animado. Sus ojos no eran caricaturescos, sino casi humanos. Grandes, rojos y llenos de ira. Caminaba arrastrando una caja de madera. Cada paso que daba resonaba como un eco profundo, metálico. Nadie decía nada. El silencio era insoportable. Finalmente, Kiko habló. Maestro Longaniza. La risa en la cara sonó. Pero distorsionada. Era como un eco demoníaco que rebotaba en las paredes del patio. En lugar de sonar alegre, retumbaba como un grito lejano de sufrimiento. La cámara se acercó al rostro del profesor Girafales. Sus labios se movieron lentamente, y su voz, en un tono grave y seco, respondió. Ya estoy cansado de ese apodo. El patio se oscureció por completo. Una sombra envolvió a los personajes, y lo último que se vio en esa primera escena fue el brillo de un cuchillo en las manos del maestro. La pantalla se llenó de estática, y yo sentí un frío extraño en mi habitación. El disco no parecía dañado. Era como si el episodio realmente hubiera sido creado así. El capítulo continuó, y aunque mi instinto me decía que apagara el televisor, me quedé paralizado, mirando fijamente. Algo en esa animación. Algo en esos ojos de Girafales. Me obligaba a seguir mirando. La estática desapareció, y la animación regresó, pero algo había cambiado. El patio estaba vacío, iluminado por una luna rojiza que no recordaba de ningún otro episodio. Las paredes de la vecindad estaban cubiertas de manchas oscuras, y los sonidos habituales de ambiente, como los grillos o las voces de fondo, habían sido reemplazados por un zumbido grave, como el de una grabación dañada. El profesor Girafales estaba en medio del patio, con el cuchillo en la mano. Los niños lo observaban en silencio, como si esperaran algo inevitable. Nadie reía ya. Ni siquiera Kiko. El primero en hablar fue Godínez, en un susurro apenas audible. Maestro. No fue nuestra intención. El profesor levantó el cuchillo y lo señaló directamente. Su voz sonaba distorsionada, como si hablara desde una grabación vieja. Ustedes me llaman Maestro Longaniza. ¿Quieren longaniza? Pues la tendrán. La animación se volvió aún más grotesca.
Los trazos se deformaban con cada movimiento, los colores se corrían por la pantalla como si estuvieran pintados con sangre. De pronto, la cámara hizo un corte brusco. Godínez estaba tirado en el suelo, con un hilo de sangre escurriendo de su cuello. El cuchillo del maestro estaba cubierto de líquido rojo brillante, y su respiración se escuchaba fuerte, pesada, como si estuviera disfrutando lo que hacía. No hubo gritos. No hubo música. Solo el zumbido grave. El chavo temblaba dentro de su barril, repitiendo una y otra vez: "No quiero tacos. No quiero tacos". Kiko comenzó a llorar, con una voz que se escuchaba demasiado real, demasiado humana para ser animada. La Popis lo abrazó, pero sus ojos estaban vacíos, como si hubiera aceptado su destino. Ñoño retrocedió torpemente, pero el profesor Girafales avanzó hacia él, paso a paso, arrastrando su cuchillo contra la pared. El sonido metálico me erizó la piel. La cámara cambió de ángulo sin transición, mostrando un close-up brutal. El cuchillo penetrando la carne animada de Ñoño, pero con un nivel de detalle absurdo, imposible para una serie infantil. El sonido de huesos rompiéndose se mezclaba con un crujido asqueroso, como si alguien masticara muy cerca del micrófono. La pantalla parpadeó. Cuando volvió la imagen, Ñoño ya no estaba. En su lugar había un charco espeso, mientras el profesor arrastraba otro costal hacia la caja de madera que había traído consigo. La Popis gritó por fin, pero su voz se apagó en un chillido distorsionado. El maestro la tomó del cabello y la arrastró como si fuera una muñeca de trapo. Su cuerpo desapareció entre sombras, y solo quedaron manchas oscuras en el suelo. Kiko y Patty intentaron huir hacia la calle, pero las rejas de la vecindad estaban cerradas con candados oxidados. Las cámaras se movían de forma errática, mostrando tomas rápidas y temblorosas, como si alguien grabara con la mano temblorosa detrás de un lente real, no una animación. Entonces sucedió algo que me heló la sangre. El profesor Girafales se detuvo, dejó caer el cuchillo y miró directamente hacia la pantalla. Sus ojos se volvieron más realistas que nunca, como si hubieran incrustado en la animación un par de ojos humanos grabados. Me estaba mirando a mí. El episodio no terminaba. El patio se llenó de gritos, distorsionados, ininteligibles, como si hubieran mezclado voces reales de niños llorando. El maestro murmuraba frases extrañas, que parecían en otro idioma, aunque entre el ruido pude distinguir claramente una palabra. Tacos. La cámara enfocó una mesa improvisada, donde Girafales comenzaba a preparar carne. La sangre goteaba al piso, y los trozos animados eran demasiado detallados para ser simples dibujos. Era imposible no reconocer lo que estaba haciendo. En ese instante, me sentí mareado. El olor metálico de la sangre parecía salir de la pantalla, como si el episodio no fuera solo algo visual, sino una experiencia que me atrapaba físicamente. El chavo seguía en su barril, llorando, murmurando en voz baja: "No quiero tacos. No quiero tacos. No quiero tacos". La pantalla volvió a parpadear con estática. Y entonces vi la imagen más perturbadora de todas. Un puesto de tacos, en la misma vecindad, con un letrero escrito torpemente que decía: "Tacos del maestro. Longaniza casera". La cámara se acercaba poco a poco, mientras sombras humanas se acercaban al puesto, comprando y comiendo. No se distinguía quiénes eran, pero masticaban lentamente, mientras el profesor los atendía con una sonrisa inhumana. Y justo antes de que la escena terminara, la cámara hizo un corte rápido al rostro del chavo. Ya no lloraba. Ahora sonreía. La pantalla volvió a llenarse de estática, pero esta vez acompañada de un ruido más intenso, como si alguien arañara por dentro mi televisor. Mi reflejo apenas podía verse en la pantalla negra. Pálido, con los ojos abiertos de par en par, atrapado en esa pesadilla animada que ya no parecía ficción. El episodio retomó. El patio estaba desierto. No quedaba rastro de los niños. Solo manchas rojas en el suelo y moscas revoloteando en círculos. El profesor Girafales, impecable y sonriente, vestía un delantal blanco que ahora estaba completamente teñido de carmesí. En su puesto de tacos, la carne chisporroteaba en un sartén animado con un detalle enfermizo. Cada chispa parecía un destello de sangre evaporándose. La cámara enfocó a los clientes. Ya no eran simples siluetas. Eran figuras deformes, rostros sin ojos ni boca, como sombras humanas que devoraban con ansiedad lo que el maestro servía.
Sus movimientos eran espasmódicos, y los sonidos de masticación eran insoportablemente reales, como grabaciones de alguien comiendo carne cruda. Entonces apareció Patty. No estaba muerta. O al menos, no del todo. Su cuerpo estaba pálido, con la piel llena de cortes. Caminaba como un títere, los ojos apagados, sosteniendo una charola de tacos que ofrecía a las sombras sin boca. Cuando sonrió, sus dientes no eran los de una niña, sino fragmentos desiguales y afilados. El chavo salió finalmente de su barril. Ya no lloraba. Tampoco sonreía. Solo caminó hasta la mesa del maestro, se sentó y tomó uno de los tacos. Lo masticó lentamente, mirando a cámara, hasta que gotas rojas se escurrieron por sus mejillas. Luego habló, con una voz grave, irreconocible. Ahora todos somos longaniza. La risa en la cara sonó otra vez, pero ya no distorsionada. Era clara, humana. Y provenía de detrás de mí. Me giré asustado, pero no había nadie en mi habitación. El corazón me golpeaba en el pecho, y en ese momento, el televisor mostró un último mensaje en letras blancas sobre fondo negro. Si has visto esto, el maestro sabrá dónde encontrarte. El DVD se expulsó solo, con un ruido seco. Lo tomé con manos temblorosas y lo guardé, sin atreverme a volverlo a poner. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, juraría haber escuchado en la calle el sonido metálico de un cuchillo arrastrándose contra el pavimento. No pude resistir y busqué información en foros de internet. Descubrí que no era el único que había encontrado ese disco. En varios sitios hablaban del mismo episodio. La longaniza del maestro. Algunos decían que apareció primero en un lote de discos pirata en Tepito, otros aseguraban que fue filtrado por un ex animador del estudio, que juraba haber trabajado en un capítulo cancelado por Televisa porque los animadores ya no podían dormir después de hacerlo. Lo más perturbador era que todos los relatos coincidían en lo mismo. Quienes lo veían, tarde o temprano, escuchaban golpes en la puerta, y al abrir, encontraban una bolsa de tacos envuelta en servilletas manchadas de rojo. Yo no he recibido la bolsa aún. Pero a veces, cuando navego por internet, entre páginas comunes aparece un link extraño, siempre escrito igual. Tacos del maestro. Episodio completo. Nunca me atreví a descargarlo. Pero si alguna vez encuentras ese archivo en la red, piénsalo 2 veces antes de verlo. Porque el profesor Girafales ya no es un simple personaje animado. Es alguien que odia ser llamado maestro longaniza. Y siempre busca más ingredientes frescos para sus tacos. Y si lo dudas, pregúntale al chavo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.